Barcelona Televisión patrocina este programa. ¿Factores de riesgo? ¿Qué es el riesgo en salud? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Rincón Vida Más Sana. Un segundo programa y volvemos a estar con Ana. Gracias, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, muy agradecida de estar aquí contigo, Raquel. Gracias. Gracias. Hoy, madre mía, factores de riesgo. Cuando formulo estas preguntas, digo, a ver, factores de riesgo. ¿Y qué es el riesgo en salud? Me hago muchas preguntas, como, ¿qué es el riesgo en salud? Pero, ¿y la salud qué es? Mira, como la enfermedad que es, ¿no? Las definiciones que a veces son complejas, y a veces es mucho más fácil como vivirlo que definirlo, en realidad, ¿eh? Yo te diría que salud y enfermedad vienen un poquito definidos al azar, y la salud podría ser una definición muy personal, pero sí que el encontrarse bien, el que te vean bien, el tener capacidades para hacer las cosas del día a día, verte capaz, para mí sería bastante esto. El riesgo es algo que tampoco definirlo, muchas veces lo sabemos, pero es algo que queremos evitar, no sabemos muy bien qué es el riesgo, ni qué es un riesgo, exactamente, concretamente, y sí que a veces, sin saber muy bien, vamos habitando como situaciones. Yo te definiría el riesgo desde la parte más aceptada, clínica, ¿no? Convencional. El riesgo va vinculado a la metodología estadística, donde hacen numerología y ven ahí que una situación, un químico, un factor de vida, tiene una asociación numérica, cuando hacen esos números, que no vamos a explicar, con una patología o con el desarrollo de una situación de enfermedad. Entonces ven que hay ese vínculo numérico y por tanto lo definen como factor de riesgo. ¿Sí? Si no pueden definirlo así porque no hay ese estudio, dicen, bueno, no sabemos, ¿no? Por ejemplo, realmente tomar cereal 3 veces al día, pues una rebanada de pan, ¿no? ¿Eso es un factor de riesgo para la diabetes? Lo hemos estudiado realmente, hemos mirado no sé cuántas personas que tomen ese pan. No, entonces no podemos decir que sea un factor de riesgo. Otra cosa es que en la experiencia vemos ese vínculo de estar más saludable o menos saludable, pero como factor de riesgo tiene que haber el estudio estadístico detrás. Qué interesante, qué interesante. Me encanta el tema de hoy. Es que, bueno, me encantan todos los temas que vamos a tratar, pero el de hoy, la semana pasada hablábamos de la prevención en salud, ¿sí? Hablemos de muchas cosas, pero es verdad que esto va un poco unido, ¿no? Es como la prevención en salud y luego tenemos esos factores de riesgo que, claro, ¿cómo lo definiríamos? Si pudiéramos decir, ¿qué son los factores de riesgo? ¿Qué podríamos decir de aquí? Pues en realidad, un factor de riesgo es como la situación, la sustancia, la experiencia, porque hay químicos, físicos, biológicos, del tipo que sean. Esos factores, cuando están presentes, a veces de forma repetida, aumentan la probabilidad a una enfermedad. Y no a todas, muchas veces, no a todas las situaciones patológicas, pero sí a unos tipos de situaciones de enfermedad. Esto es la definición, ¿no? El aumento de probabilidad. En realidad es difícil que algo determine al 100%, ¿no? Me ha pasado esto y seguro que, pues bueno, ¿no? Hay un aumento de probabilidad. Muchas veces un factor de riesgo aumenta mucho la probabilidad, ¿no? Es como comprarse muchos números de lotería para que te toque ahí. Y entonces, bueno, es cierto, lo deseable es evitarlos una vez conocidos. Claro, es verdad. Vale, entonces yo digo una cosa. Cuando hablamos de factores de riesgo, supongo que deben de haber como la definición y tipos, ¿no? De decir, porque claro, nos dirigimos a los factores de riesgo, pero ¿qué son? ¿A qué nos referimos a ese riesgo? ¿Riesgo de qué? A todo aquello que aumenta la probabilidad de una enfermedad, ¿no? Entonces,
sí que hay una clasificación, o de hecho hay varias, que son compatibles entre ellas, en los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, psicosociales, los ergonómicos, los mecánicos. Hay como tipos en relación a su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, pues biológicos, ¿no? Pues el virus tal, no voy a decir cuál, pues está asociado a tener mayor probabilidad de una pues, patología autoinmune, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O a nivel más químico sabemos que pues, el tabaco es un factor de riesgo porque aumenta la probabilidad de una patología tumoral. Vale, por ejemplo, ¿en la alimentación sería un factor de riesgo? En la alimentación no sabemos por qué, y lo digo así, es interesante los deseos que tenemos a veces de como algunos factores de riesgo los vamos a estudiar y otros, ¿para qué? Ya. ¿No? Sí. ¿A quién le interesa estudiar el tabaco? No lo sé. ¿A quién le interesa estudiar el azúcar? Pues parece que no hay tanto interés, aunque es verdad que tenemos patologías que son pandémicas y en cambio los factores de riesgo no están estudiados como otras, que sí que es verdad que cuando son estudiados esos factores de riesgo invitan a un fármaco, y ahí lo dejo. ¿Vale? Cuando tú haces un estudio, ese estudio es interesante sobre todo si después detrás puede haber un aspecto comercial. Vale. Porque si no, tú imagínate que un estudio confirmara como factor de riesgo pues un alimento común para todo el mundo. ¿Qué hacemos? Y además no tenemos el fármaco para tomar, o de momento no lo hemos inventado. Entonces, bueno, pues no pasamos, ¿no? Lo aparcamos. Lo aparcamos de momento. Entonces, bueno, es cierto que los factores de riesgo, los que conocemos, tienen como detrás un contexto, un interés, una sociedad, ¿no? También un contexto sociocultural y comercial, ¿no? En realidad, no entraré más porque ya no sé mucho del jardín. Y es así. El tema es que después, cuando vamos a ver la salud de forma mucho más global, vemos que hay factores predisponentes, favorecedores de enfermedad, que es bueno también tenerlos en cuenta. No solo vamos a hablar del riesgo de aquello que ha sido estudiado desde la clínica, seguramente. Vale. Entonces, claro, diríamos que los factores de riesgo al final se deben a como a la enfermedad, ¿no? Dijéramos, es decir... Aumentan la probabilidad de esa enfermedad. Muchas veces de una enfermedad o unos tipos de enfermedades, no de todas. Vale. Porque el factor de riesgo que aumenta la probabilidad de todas las enfermedades es un factor de riesgo de muerte. ¿No? Es como... claro, si te tomas arsénico por la mañana o por la tarde, da igual, ¿no? Como quieras, en el momento del día. Hombre... Factor de riesgo de lo que quieras que te vaya a pasar, en general, pues algo grave, ¿no? Entonces, la mayoría de factores de riesgo en nuestro mundo, en nuestro universo, son de riesgo para algo en concreto o un tipo de enfermedades, no para todo. Vale, vale. Entonces, ¿a qué nos podemos referir, por ejemplo? Nos podemos referir, por ejemplo, en cuanto a alimentación, está bastante estudiado, ahí sí que interesó, el tema de los ahumados y el cáncer de colon, por ejemplo. Ahí dijeron, vaya, ha salido un estudio que relaciona los ahumados con el cáncer de colon. Nos referimos al tabaco con el cáncer de pulmón. Y es verdad, que para el tema de las neoplasias, todo lo que son patología tumoral, ha habido como más estudio, porque estamos hablando de una medicina convencional que sobre todo va a salvar la vida. Otra cosa es mantener la calidad de vida, ¿no? Pero si yo quiero salvar la vida en general de la población, voy a mirar los factores de riesgo más importantes para patologías muy severas. Sí, lo que pasa es que los miramos y luego ¿qué hacemos? Si tampoco hacemos nada. Porque mira, esto que acabas de decir de tabaco, curiosidad. Cáncer de pulmón, ya, y sirve de... Bueno, al final es verdad, y para quien esté escuchando, eres responsable de estos factores de riesgo. Ahí es donde quería Eres llegar. responsable de... Claro, somos responsables de esos factores de riesgo, ¿no? Bueno, a ver, si yo voy por la calle, ¿no? Por la calle de Barcelona y respiro, porque tengo que respirar inevitablemente, pues evidentemente mi responsabilidad, ahí lo que yo puedo realmente controlar, porque es otra clasificación, los factores de riesgo modificables y los que no son modificables. Entonces, claro, lo que yo pueda modificar ahí, en la forma de respirar y por donde yo vaya y evitar ir detrás del autobús que va echándose humo, eso lo puedo hacer, puedo evitar ese riesgo.
Pero el riesgo de vivir en la ciudad, donde he nacido, donde tengo mi familia, donde tengo mi residencia, donde... Claro, ese riesgo, claro que yo me puedo ir. De hecho, me lo he planteado muchas veces, ¿eh? Pero de momento estoy aquí. Es menos modificable. Vamos a decir menos modificables. La edad. Pues, de pequeña pensaba que sería algo que no me importaría, pero en realidad con el tiempo me doy cuenta que no se puede modificar, es así, vamos envejeciendo, es un factor de riesgo. De hecho, sí, para algunas enfermedades. Y no es modificable. De manera que todo lo que no sea tan bajo mi control, tan modificable, esto, en realidad no tengo tanta responsabilidad frente a esto, o al menos no puedo cambiarlo. Pero sí que hay mucho más. Hay muchas situaciones que son realmente mi responsabilidad, que las puedo modificar. Te diría que muchas más, ¿eh? Sí, hay muchas. Las podemos hacer una lista, ¿eh? Porque sí que las hay. Es verdad que también en los factores de riesgo, yo también veo una cosa, ¿no? Que también hay como intensidades, como, no sé, como si fuera de más alto a más bajito, ¿no? Como toda la vida, sí. ¿Verdad? Sí. Es como si fueran los ritmos, como el ritmo cardíaco, ¿no? Que va así. ¿Cómo lo podríamos decir esto? Esto lo expresan en la ciencia convencional, lo expresan como factor de riesgo realmente es esa situación riesgo más intensa, ¿no? Realmente hay una asociación de alta probabilidad para causar una enfermedad o en la causa de una enfermedad. Si no hablamos de tanto riesgo, ya no los llamamos factores de riesgo. Muchas veces llamamos factores predisponentes, factores disparadores, pues que están ahí como favoreciendo, aumentando la probabilidad, pero no tanto en la búsqueda o en la causa de esa enfermedad. ¿Cuánta palabra le ponemos encima? ¿Te has dado cuenta, no? Sí. Porque has dicho unas cuantas palabras que a mí ya se me han escapado. Porque es verdad que son como, bueno, pues como nombres que se le ponen ahí, ¿no? Sí. Quizá como para ocultar algo, No, para hacer esa clasificación de tonos, ¿no? El ser humano cuando nace empieza a nombrar las cosas, ¿no? Esto se llama así, esto se llama así, mamá, papá. Y somos así a nivel mental, poner un nombre, ¿no? Podríamos no poner nombres, no sé cómo viviríamos. Entonces, Sí. la ciencia en epidemiología ha dicho que factor de riesgo si tiene mucho riesgo. Factor predisponente si tiene menos riesgo, pero lo favorece. Factor favorecedor si tiene un riesgo bajito. Y yo qué sé si lo favorece o no. Y he puesto como esa escala de tonos que están bien, pero es verdad, son palabras, ¿no? En el fondo lo podemos expresar como que hay o habrá un aumento de probabilidad más o menos grande, ¿no? Hay un riesgo realmente en el hecho de estar con una, por ejemplo, voy otra vez a la pareja. No, o lo evito. Te va a dejar al final. Sí, bueno, no, si lo me dejas hasta ahora no. Sí, el tema es realmente un riesgo, pues es una discusión. ¿O es más riesgo ir a 180 por la autopista? ¿O es más riesgo no beber agua? ¿O es más, yo qué sé, es más riesgo? Y el riesgo asociado a tu sensibilidad. Para una persona quizás tiene mucho riesgo de discutir cada día. Hay unas personas que son su deporte. De hecho, parece que no les pasa nada. Entonces, también depende de quién. No para todo el mundo el mismo factor de riesgo tiene la misma intensidad. Vale, lo calificamos por ahí, la intensidad. Sí, lo calificamos como para casi todo el mundo y después a nivel individual, para ti, los factores de riesgo tienen una intensidad dependiendo de tu sensibilidad y de tu contexto. Vale, porque claro, acabas de decir 3 cosas. Y yo, la de beber agua es para mí, o sea, la de no beber agua, para mí es la de más factor de riesgo, claro. Pero es a mi modo de pensar o de sentir, ¿no? Quizá, o bueno, quizá también como... Y ahí nos tenemos que ir a los estudios, ¿no? ¿Cuántas personas mueren o tienen patología frente a estas situaciones? Parece que sí, seguramente cámara de Gauss, la gran mayoría sin beber agua. Claro. En cambio, discusiones. Lo de 180 por la autopista... Ya. A ver. Hay personas que han ido, van y no les pasa nada. Y hay personas que igual van un día y... Hay factores de riesgo también que son muy de
causalidad y casualidad, ¿no? Tú te pones en riesgo y tiene una intensidad, y el factor, no sé si es la palabra, suerte, ¿no? Ahí es como, venga, voy a probar este alimento que nunca lo probé, no sé si soy alérgico o no, pero soy alérgico a alimentos similares, voy a probarlo. Claro, hay un factor también ahí de, voy a ver qué pasa. Claro, o sea, ¿cuánta capacidad de el factor de riesgo al final, no? O sea, una parte esta, otra parte la intensidad, otra parte la sensibilidad. La sensibilidad, ¿qué tipos de factor de riesgo? O sea, pero incluso así, o sea, me puedo poner en riesgo y también puede ser un factor de riesgo el hacer algo o, por ejemplo, en este caso, pues comer algo, ¿no? O sea, yo ahí lo enlazaría en el contexto. Un factor de riesgo no estás solo. No es lo mismo fumar y discutir cada día que fumar y no discutir. Claro. Para mí. En cambio, si tú sumas fumar, discutir, voy a 180 por la autopista, más no bebo agua, dices, hombre, factor acumulativo, 100%. Entonces, 100% el bomba. contexto es importante. Y dentro del contexto hay la sensibilidad individual. Entonces, si tú eres una persona sensible a esa situación, además de esa situación tienes otras sumadas. Esto es la tormenta perfecta para ti. Y ahí, tu aumento de probabilidad de enfermedad, ahí, de manera que en 2 años dices, me ha aparecido el Hashimoto, no sé de qué. Dices, hombre, pues esto es un desarrollo, ¿no? Del aspecto también, desde el aspecto subclínico hasta la enfermedad, es un camino, pues, que has hecho. Y vinculado a una serie de factores que han estado en contexto. Esto que acabas de decir es un punto que me ha pasado mucho, que hay veces que me pregunto, a ver, he tenido pacientes, ¿no?, que me han venido y me dicen, no, es que yo estaba muy bien hasta hace unos meses que, claro, me han diagnosticado diabetes y no sé por qué, porque es que, claro, yo como muy bien. Claro, y te quedas pensando, y esa persona tiene 52 años, y dices, a ver, ¿qué has hecho desde los 0? Sí, que tu madre te amamantaba, está bien, sí, pero que comía tu madre, que, ¿no?, que ha ido entrando ahí, y todo ese proceso que has ido haciendo para que llegues a esto. Pasa que si lo vemos así, será un factor de riesgo la tensión que tendremos en vivir, ¿no? Me quedo en casa, claro. no voy a hacer nada que no sea... Obviamente, pero claro... Pero sí, tiene todo ese vínculo la vida. La vida tiene una evolución, hay factores de riesgo que van apareciendo, tú vas viviendo cosas, hay efectos acumulativos, hay efectos multiplicadores exponenciales. Por ejemplo, un factor disparador es el estrés. Tú puedes ir acumulando como en un saco experiencias, cositas que te han pasado y dices, diabetes, tengo ya un 20% de puntos. Tienes que llegar al 100%. Y voy sumando como, ahora pues la alimentación, porque empieza un trabajo nuevo, entonces tengo que compensar el estrés que comiendo mal, ¿no? Entonces, tal, y voy sumando y tal, y de repente, gran disgusto, ¿no? Una pérdida de una persona querida, la pareja pues me dice que ya no quiere estar conmigo, y ese gran disgusto es el que rompe, o el que mete el 30% que faltaba, ¿no? Y ahí vinculamos solamente el gran disgusto a la diabetes, pero en realidad es verdad, llevamos como un camino de acumulación de cosas. Sí, en general es así la vida. Y hay factores disparadores que de repente rompen, o suman mucho, tienen elevada intensidad, pero no son únicamente lo importante, ¿no? Es cierto, hay un disgusto, es cierto, hay una mala alimentación, es cierto, hay un camino de hábitos, y si lo miras todo, puedes ir cambiando cositas. Seguramente lo primero a cuidar es el factor rompedor, ¿no? En general, cuando te vas a hacer un tratamiento, pues vas a pensar en ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a tratarme? ¿No? Medicina integrativa, 2 horas de visita, ¿no? Te cuento mi vida. Claro, medicina integrativa, te cuento mi vida. Porque mi madre no me amamantó y después mi padre, dices, bueno, vamos a empezar por cosas como de hoy para atrás, ¿no? En lugar de ir desde el punto de origen de tu nacimiento. Entonces, de hoy para atrás, contamos más o menos los 2 últimos años, son cruciales para lo que te está pasando hoy. Y los 7 últimos también, porque es la renovación celular. Claro.
Entonces, vale, pues ¿qué te ha pasado en estos últimos años? Mirar qué te ha pasado en estos últimos años será sobre todo lo importante, y también buscar el factor rompedor, ¿no? El trauma, el estrés intenso, los temas cruciales donde tropiezo siempre, ¿no? Ahí. Y cuando buscas todo esto, que a ver, evidentemente también hay factores alimentarios ahí, de hábitos, y los pones o intentas ponerlos en su lugar como con herramientas las que tengas, ¿no? Como médico, como terapeuta. En general hay cambios en esa patología en cuanto a ritmo de evolución, mejora en la sintomatología, en general sí, pero el factor rompedor es importante. Porque es el punto clave, ¿no? De Bueno, quedar ahí en el... Bueno, pues eso, ¿no? En la clave de qué es lo que pasa ahí o qué ha pasado que ha llevado a que estés así, ¿no? Sí, ha sido el factor, seguramente, la situación, la sustancia, lo que sea, que ha multiplicado por 3 lo que llevabas en el saco. Entonces ahí, evidentemente, aparece la patología. Si tú tocas ese factor, en general lo modificas, lo hablas, lo expresas si es emocional, ¿no? Lo modificas si es, por ejemplo, alimentación, lo gestionas mejor, por ejemplo, con adaptógenos si es un tema de intensidad de estrés por un trabajo. Si tú tocas ese factor rompedor, en general reduces la multiplicación y puedes tener posibilidades de mejora en tu salud. ¿Y si no lo podemos modificar? Pues avanzamos para adelante en la vida, respiramos, avanzamos y hacemos lo que podemos, que también se trata de esto. Tenemos que asumir que la patología aparecerá en algún momento y gestionarla también es un gran aprendizaje. Claro. Vamos para adelante en el aprendizaje, viendo, esto ha roto mi salud, ¿qué viene ahora? Pues voy a aprender de lo que ha roto mi salud, ¿no? Sí, si no lo puedo volver a recolocar un poquitín, aunque sea, Claro. Aprender de ello, gestionarlo bien, creo. Sí. Entonces, una cosa, los factores de riesgo, ¿qué podríamos decir que son los quizá más importantes o más a los que tenemos que hacer hincapié? Hay varias jerarquías. Jerarquía mentalidad convencional, jerarquía mentalidad no tan convencional, holística, integral. Vale. Ok. Entonces, si tú le preguntas a un holístico que haga psicoterapia, por ejemplo, te dirá que las emociones son absolutamente importantes. En cuanto a factores de riesgo de enfermedad, ser infeliz, estar en la incoherencia, estar sobreesforzándome, bueno, pues te puede llevar a la enfermedad. Visión convencional, ¿no? Le preguntas, yo qué sé, a un internista cuál es el factor de riesgo de las enfermedades que conoce, te dirá el tabaco, el alcohol. Claro, también depende de quién le preguntes. Claro. Entonces, creo que si unimos toda esta información y si tuviéramos la suerte, yo no he tenido la suerte aún de conseguirlo, pero si tuviéramos la suerte de hacer esa reunión interesante, ¿no? De el integral, ¿no? Holístico, el psicólogo que hace cosas raras, ¿no? Pero es un psicólogo, el psiquiatra convencional que está dando siempre medicación, el cardiólogo, vamos a reunirnos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Creo y pienso que lo que estamos viendo es que arriba de la pirámide, entendiendo el vértice, no es lo más frecuente, quizás sí, no es un tema de frecuencia, sino lo más importante, ¿no? El punto culminante, es el tema del estrés. Que el estrés lo podemos entender como estrés fisiológico, estrés mecánico, estrés mental, estrés emocional. Ahí esto es muy importante como factor de riesgo. Es verdad que en ese estrés hay la alimentación. ¿Sí o no? Sí, súper importante, porque además, cuando hay un nivel de estrés, la alimentación, a ver, siempre es importante, la alimentación es importante siempre, pero cuando hay un nivel de estrés muy elevado, esto... Y además, el alimento es un factor de riesgo. Es decir, además hay alimentos que no solamente te generan estrés, sino hay alimentos que son estrés. La alimentación puede ser un factor de estrés fisiológico, es decir, el contexto alimentario tuyo causa una tensión fisiológica que es estrés y que te cambia la emoción también. Y además te estresa esa emoción. Yo me he encontrado, no hablaré de mí, pero me he encontrado personas que vienen y me dicen, ¿cómo así? Me siento así
y como más así. Dices, bueno, tendrá una relación. Claro. Entonces, la alimentación te cambia tu emoción cambia tu alimentación, y resulta que esto es un factor de riesgo de enfermedad importantísimo, pero muy importante. ¿Por dónde empiezo? Por donde quieras, por donde puedas, pequeños pasos, vas avanzando. El tema es, atiende a la parte de estrés, y estrés quiere decir cualquier cosa, situación, factor, a nivel fisiológico, a nivel más emocional, que realmente esté generando desadaptación en ti. Estás desadaptado, estás forzando la maquinaria, estás como rompiéndote ahí, con lo que sea, con el alimento o con aguantando, yo qué sé, el jefe. Sí, o alguien que está ahí todo el día. Que los hay. O sea, el primer factor de riesgo importante que podríamos decir sería el estrés. Donde tú te sientas más en tensión, que es lo que en tu día a día está causando más desadaptación en ti. Puede ser algo que esté en exceso o algo que esté en carencia, en el fondo también, ¿eh? No, es que a mí me falta tanto el sexo, ¿no? Que voy muy mal. Dices, vale, pues esto es un factor importante en tu vida de riesgo. Vale. Te causa un estrés, está causando una tensión. O no, para mí es el ritmo, el trabajo, el estar ahí, cumplir un horario y lo que hago que no me gusta. Y dices, bueno, pues esto es algo a revisar. Seguramente puede ser un factor que te lleve a patología. No, es que yo es pues la emoción que aprendí, porque yo he crecido en una familia que han aprendido a llorar, pero no han aprendido a reír. Eso pasa, ¿eh? Uno nace en una familia y dice, ¿qué hace todo el mundo? Pues estamos llorando, pues vamos a llorar. Madre Pero no practicas la risa, no la practicas. Entonces, como no la practicas, no sabes cómo hacer. Y después de ver gente riendo y piensas, esto existe, ¿no? Es como, wow, está bastante bien. Ay, qué fuerte esto, Entonces, ¿no? claro, entonces puede ser un factor para ti predisponente, no vamos a decir de riesgo, predisponente hacia patología, y puedes aprender a hacerlo de otra manera. Seguramente sí, parece que sí. Claro. Es verdad que también, estudios y casos que se han visto, que el nivel de estrés al final es una de las mayores patologías que hace que todo tu cuerpo se desestabilice. Ajá. Órganos, Cortisol. todo. Estamos dando la culpa a todo cortisol. Yo cuando alguien no me cae bien le digo cortisol. A alguien O alguien hay o que algo. darle la culpa, Sí. ¿no? Algo hay que hacer, porque es que si no... Pero resulta que el cortisol que tenemos lleva nuestro nombre y apellidos. Pues, el cortisol, Armengol, el cortisol. Esto es cortisol. Es verdad, Haz algo con tu cortisol, ¿no? es verdad. Pues respira, toma, no sé. Vamos a contar, a ver, imagino que todos saben lo que es el cortisol, pero por si acaso... Ok, vale. Es la hormona del estrés, o lo llaman de resistencia. En realidad, cuando hablamos de estrés, el estado fisiológico de hormonas, porque el estrés, todo el organismo siente estrés. Mi sangre, mi hígado, mi riñón, y también en las hormonas. Cuando hablamos de las hormonas, muchas participan en el contexto o experiencia que llamamos estrés, pero hay una que sobre todo está presente para que tú aguantes esa situación. Y llaman la hormona de resistencia, que es el cortisol. Este cortisol genera un estado metabólico global de inflamación y de tensión, que sabemos, esa inflamación de base nos lleva a muchas patologías. Entonces, así de forma sencilla, ¿eh? ¿Y cómo lo podríamos controlar? Bueno, parece que ese cortisol responde muy bien también a la llamada de su entorno. Es decir, el cortisol, menos mal, como todos, no está solo. En nuestro organismo hay pues otras hormonas y tal. Parece que esta hormona, pues si hay factores de, por ejemplo, mejor alimentación, o descansas un poquitín mejor, o, por ejemplo, pues tengo a nivel de la salud reproductora, sexual, pues otras experiencias, se modifica la hormona. O sea, tú no tienes el mismo nivel, seguramente aquí hablando conmigo, que si estamos ahí tomando el sol y... No, claro, y antes de empezar el programa tampoco. Ahí notas, ¿no? Tus músculos se tensan, estás en peligro. Dices, wow, y claro, tu organismo lo vive con peligro. Dices, ¿qué está haciendo? No sé, va a hablar, pero yo me imagino dentro, si hablaran las hormonas entre ellas, las sustancias hablaran, dirían, ¿qué le está pasando? Pues que va a hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Resistencia. Resistencia es cortisol.
pues que haya más azúcar, que el hígado preparado, Claro. vamos, claro. Y va pidiendo, ¿no? Claro, es cuando sentimos la necesidad, ¿no? De, pues, comer azúcar, comer... La serotonina se depresiona, vives en el futuro o en el pasado, ¿no? Y al final te vas a, si puedes, si sabes, te vas a la cabeza para salir de tu cuerpo. Dices, voy a pensar en otra cosa. Y te encuentras personas dispersas, que piensan en mil cosas, que no ven rumbo. Pues este es el estado cortisol hígado. Fenómeno. Yo creo que se ha entendido. También están vivas, están viviendo, pero es una forma menos saludable de... Totalmente, totalmente. ¿Qué más factores de riesgo podríamos decir, aparte del estrés? Porque, bueno, yo lo veo aquí, sí. Sí. Está en la punta ahí principal. Sí. ¿Qué más podríamos decir de...? Bueno, dependería un poquito de la sociedad, de dónde estemos viviendo y en qué contextos, ¿no? Por ejemplo, igual en algunas sociedades incluso el estrés te dicen que no. Parece que van mucho más tranquilos. Yo diría que hay factores tóxicos biológicos que parecen tener bastante importancia. ¿Ah, sí? Sí, vamos empezando entendiendo el tema de los virus, si aceptamos que existen, que parece que sí. Yo ahí ya no entro, y menos ahora, que es muy largo. Sí. No, es otro día. Mejor otro día. Es otro día los virus. Entonces, virus tóxicos. ¿Qué tóxicos hay en el mundo? Los que quieras y más. La persona, ¿Qué es lo que más hay en el mundo? Tóxicos. La persona tóxica, que no sé cómo se define, tampoco voy a entrar, pero sí que hay energías tóxicas, ¿no? Que pueden ser seres humanos, pueden ser animales, árboles, sustancias químicas, virus. Hay toxicidad. La toxicidad se define por algo que causa una disrupción en tu metabolismo. Entonces, altera. El metabolismo altera tus capacidades, tu capacidad de recuperación y va causando carencias. Y los peores son aquellos tóxicos que son del día a día, que tú no detectas fácilmente, que tu organismo tampoco y no sabe eliminar, que están ahí, van haciendo, y al final te encuentras con una patología. Esto es lo peor, ¿no? ¿Qué es peor? Vamos a poner el ejemplo emocional. Una persona que se dice amiga, ya no tengo pareja, se dice amiga y te va machacando poco a poco, te va diciendo cosas y tal, te las vas creyendo. O es peor esa persona que te dice, es que eres imbécil, y se va. Y al menos sabes claramente lo que siente. Sí, pero la otra te ha ido... Ajá. Claro, la otra ha ido hurgando en la llaga, ¿no? Entonces, es verdad que según qué nivel de arsénico o de cadmio, de mercurio, te va a matar, pero todo lo que no sea morir, a veces, en algunas sustancias es peor la gota, el tema del goteo, porque esto genera un estado fisiológico difícil a nivel de gestión, pero también de detección. ¿Cómo detectas que eso está ahí? ¿Cómo lo vemos esto? Pues lo vemos analizando test y preguntando. Un poquito también lo vamos asumiendo, ¿no? Persona que vive en la ciudad y que está comiendo más o menos lo general, ¿no? A nivel de alimentos que están en el súper, pues sabemos que algunos, por ejemplo, metales pesados seguramente estarán. Sí, claro, están de todos los lados. Y después puedes analizarlos. Antes no sabíamos de esto porque no lo mirábamos. Es verdad, claro. Ahora nos ponemos a mirar Eso todo. es para reflexionar. Sí, es verdad que cuando miras encuentras, es cierto también que están. Y también es cierto que de alguna forma la naturaleza nos va matando. Está bien. Claro, pero es que si tampoco miramos, tampoco nos damos cuenta. Y entonces es cuando llega esto de, es que tengo 52 años, yo me he cuidado, pero mira ahora qué me pasa. Sí. Hay un equilibrio ahí, entre mirar mucho y mirar nada. Yo te diría que lo razonable es practicar el ir observando, mirando, haciendo unos controles, sin tampoco estar en el mirar por mirar y mirarlo todo, yo creo. No, claro, a ver, tanto, pero... Porque es que si no nos volvemos locos. Sí. Si no, no haríamos nada, no comeríamos Es nada. la locura del mirar. No sé si tienes ese diagnóstico, a nivel de psicología. Bueno, es igual, ya le hemos dado el diagnóstico. No pasa nada. Existe. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué podríamos...? Yo estoy pensando
que cuando estamos hablando de todo este tipo de factor de riesgo, y al final, claro, estamos llegando como a una patología, ¿no? Porque al final Sí. es enfermedad. Entonces, aparte del estrés, y lo que hemos estado comentando, un factor de riesgo importante para nuestra salud, aparte del estrés, ¿cuál es el que calificarías? Para mí son los hábitos del día a día. Y en realidad estos son más de observar y preguntar que no de ir a hacer una analítica. El no moverse, la alimentación y el cómo es mi descanso, en realidad son factores importantes. Protectores, si los cuidas, y realmente de riesgos si no es así. Genial. Pues vamos ¿no? a controlar esos factores de riesgo y pues eso, como siempre, que siempre tengamos un poquito más de salud, ¿no? Al final, bueno, que vivamos un poquito más, ¿no? Mejor. ¿Sí? Pero un poquito más. Oye, yo quiero vivir hasta los 100 por lo menos. ¿Hasta los 100? Más. A ver, hay personas que viven 100 pero bueno, me conformo con 100. Bien, vivir bien hasta los 100. Sobre todo con esa salud plena, ¿no? Porque al final cuando decimos bien, ¿qué es bien? Sintiéndote bien. Sintiéndote pleno, ¿no? Que no tienes dolencias. No tienes dolencias, no tienes sintomatología, no te faltan mucho las capacidades, te sientes bien. Genial. Pues lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí y vamos a sentirnos bien. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Ana, una vez más. Igualmente. Y nos vemos en el siguiente episodio del Rincón de Vida Más Sana. Cuidaros. Hasta pronto.